Las manos de nuestros pueblos indígenas fueron encadenadas por el autoritarismo colonial. El motivo fue la ocupación, el desalojo, el castigo, la vigilancia y la muerte. La mano plasmada en el primer bloque pertenece a una ex prisionera política. En el segundo bloque fue impresa la mano de su madre, hoy de 95 años, quien la visitó mientras duró su condena. Nuestras civilizaciones andinas usaban el quipu para registrar sus estadísticas y hechos históricos. Cada tipo de nudo representa una cifra o una palabra. Durante la dictadura militar en Chile, se habilitó una extensa red de centros clandestinos de detención y tortura a lo largo de todo el país. Aproximadamente 1.160 centros de detención y tortura. He usado esta fuente de información y memoria, registrando metafóricamente en sus nudos el número y nombres de los centros de detención y tortura. Masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, técnicas utilizadas durante la conquista de nuestra América para someter a las poblaciones aborígenes. Durante la dictadura militar, el idealismo de nuestros jóvenes fue silenciado con la tortura hasta causarles su muerte. En esta escultura quise evocar el sufrimiento de la tortura con símbolos de la cultura diaguita. Los conquistadores cristianos no solamente importaron los evangelios al Nuevo Mundo, sino también la quema en masa de los indios que no quisieron ser sus sirvientes, ni aceptaron las supersticiones que la Iglesia les quería imponer. Y así los colgaban de a 13 indios por vez en honor de nuestro Salvador Jesucristo y los 12 apóstoles. Fray Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de las Indias. El quipu radiografía del patio 29 cuenta la historia de una sección del cementerio general que fue usado para ocultar clandestinamente los cuerpos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Las cruces de radiografías de diferentes partes del cuerpo humano evocan a los restos humanos ocultos. El pueblo de la cultura chinchorro preservaba y veneraba a sus muertos, momificando sus cuerpos y cubriendo su cara con una máscara de barro. En diciembre de 1978, tras descubrirse los cadáveres de 18 campesinos y obreros en Lonquén, la dictadura militar en Chile planeó el denominado Operación Retiro de Televisores, que ordenaba que los restos de los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados y sepultados en fosas clandestinas en todo Chile fueran desenterrados, echados en sacos y lanzados al mar o fueran calcinados. En esta escultura he usado el lenguaje precolombino usando máscaras inspiradas en las momias de Chinchorro para expresar la falta de identidad de las víctimas. La ausencia de los cuerpos no ha significado el olvido de los desaparecidos, todo lo contrario.
están más presentes en nuestra memoria. La resistencia mapuche a la colonización fue liderada por el Toki Lautaro, jefe de guerra reconocido como uno de los grandes luchadores por la libertad en Indoamérica. La ley antiterrorista, ley número 18.314, es herencia del régimen de la dictadura militar en Chile desde 1984. Grupos de comuneros mapuches durante todos estos años han realizado huelgas de hambre protestando y exigiendo su derogación. Marichihueu es el grito ancestral de victoria de la lucha del pueblo mapuche. Dicha ley existe para perseguir a los movimientos sociales y criminalizar sus justas demandas. En Chile no existe terrorismo, y menos en la causa mapuche. Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM. Nuestras civilizaciones andinas usaron el quipu canuto para transmitir memorias, historias, poesías y mitos. La miscelánea austral, obra poética de Diego de Ávalos, de 1602, señala casos en que los quipus fueron quemados y sus poseedores castigados. El quipu canuto, de Amarras de la Memoria, desea contar la historia de mujeres, hombres y niños que cayeron en las garras de la dictadura militar en Chile. Las hebras de lanas de color verde y los botones de los uniformes de las Fuerzas Armadas aluden a la dictadura militar. Las hebras de color rojo con objetos personales a los prisioneros políticos víctimas de la dictadura y las hebras rojas sin objetos a los detenidos desaparecidos. Yo, como tantos otros, acostumbrábamos a contar las historias de mi pueblo, hasta que los conquistadores nos ordenaron callar. Las órdenes del conquistador fueron rotundas: destrozar, desgarrar, desarticular, quemar. Fue el temor de los conquistadores que los hizo de tal cruel manera actuar. Creyeron que el pueblo estaba complotando contra ellos y dejaron al Quipucamayoc sin historias que contar. Pero un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y algunos de nosotros se volvieron a recuperar. Enmendadas nuestras amarras de la memoria, nuestras voces volvieron a aflorar, y hoy transmitimos nuestra historia para que nunca más se nos haga silenciar. Las víctimas sobrevivientes de la dictadura no solo soportaron las horrendas torturas de sus verdugos, sino que han tenido que vivir con las cicatrices no solo de su cuerpo, sino de su alma y con los recuerdos de sus fantasmas. Esta obra alude al submarino, que era usado como forma de tortura, hundiendo la cabeza y manteniéndola sumergida hasta un punto cercano a la asfixia. El tambor está pintado con imágenes de algunos centros de detención y tácticas de tortura usadas durante la dictadura militar en Chile. La leyenda negra americana habla de saqueo, aniquilación de culturas, matanza y esclavización de indígenas durante la conquista de América. La brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1542, escrita por el misionero dominico Fray Bartolomé de las Casas, fue decisiva en su desarrollo. Durante muchos años, las Fuerzas Armadas chilenas han mantenido un silencio rígido y absoluto sobre hechos relacionados con violación a los derechos humanos,
La esfera de cerámica, compuesta de dos mitades unidas herméticamente, con dos parches curitas cruzados en su superficie, metaforiza el silencio rígido sobre los crímenes cometidos durante los años de la dictadura militar. La pregunta de los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar está latente. ¿Dónde están? Hasta ahora ha sido una pregunta sin respuesta. Este es el nombre de esta escultura y representa a nuestros jóvenes detenidos desaparecidos de ambos sexos. He mezclado el lenguaje precolombino usando la máscara de las momias de Chinchorro para expresar el misterio de su muerte, con los signos esgrafiados en código Morse que significa ¿dónde están? Recuerdo que mi abuelo me decía: la historia se repite, mijita. No permitamos que eso ocurra, como ya ha ocurrido en nuestro país y en otras partes del mundo. Debemos vivir el presente, pero luchar por mantener viva la memoria.